Presentada por Farmacias Arrocha. Algo nuevo para ti. Bien, estamos de vuelta con más, 7:33 minutos de la mañana, y antes de la pausa les comentaba que se encuentra con nosotros para sostener nuestra siguiente conversación el doctor Guillermo Márquez Amado, ex magistrado del Tribunal Electoral, porque este proceso de recolección de firmas, esta etapa en la que se encuentran los postulados o los precandidatos por la libre postulación a diferentes cargos de elección, pues ha recibido sus inquietudes por supuestas irregularidades. Ayer el magistrado Junca hablaba de pues, inconsistencias que se subsanan en el tiempo o en el proceso. Y para hablar precisamente, hacer un balance de, obviamente la experiencia en el pasado habría sido diferente, pero qué cosas son importantes tomar en cuenta cuando estamos hablando de una actividad que busca validar el apoyo de personas hacia una figura, y el tiempo es importante en este caso. Doctor Márquez, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Saludo a toda la República. Y oportuno, pues en base a su experiencia también, no solamente como un precandidato, sino también como candidato, sino también como parte, como lo fue de esta corporación que pues, es el regente de la democracia en el país, y de aquellas disposiciones que son oportunas tomar en cuenta, porque, a ver, todo también va en función de cómo se ve a la propia institución, y creo que el Tribunal Electoral ha recibido ya, por decirlo en buen panameño, algunos cocorrones durante los últimos años o semanas. Así es, y es que las cosas han venido desmejorando dentro del Tribunal Electoral para insatisfacción de todos los panameños. Mire, el tema ahora de la recolección de firmas para apoyar a los candidatos de libre postulación es de una gran significación, porque naturalmente que lo que se hacía antes manualmente tomaba tiempo, había que verificar, las formas de verificación eran muy subjetivas, y claro, todo ello daba la impresión de que las cosas no funcionaban o de que podían funcionar mucho mejor. Entonces el Tribunal Electoral, considerando estos elementos que justifican perfectamente recurrir a una alternativa diferente, que sea más eficiente, que dé seguridades acerca de quiénes son los ciudadanos que firman, ha recurrido a la tecnología. Lo malo que ha ocurrido es que ha recurrido a la tecnología, y la tecnología no ha sido probada antes de ser puesta en práctica. Entonces, ¿qué ha ocurrido? En estos momentos estamos oyendo las quejas de los aspirantes a ser candidatos por libre postulación en cuanto a que están llevando personas que los van a respaldar para que firmen, o han dispuesto de plataformas, esas que llaman APP, para que puedan, mediante celulares, darle el respaldo y que ese respaldo sea aceptado para el Tribunal Electoral, pero el sistema no funciona, como en cambio sí funcionaba antes el sistema manual. Es como si hubiéramos descubierto que se puede uno montar en un carro, porque los carros acaban de ser inventados. Y entonces el señor que tiene su caballo lo tira a un lado, se monta en el carro, y cuando está montado en el carro se da cuenta que tiene que ponerle gasolina y no sabe dónde hay gasolina. Más o menos eso es lo que nos está ocurriendo. Si el sistema hubiera sido probado, puesto en práctica, de tal manera que ya estas cosas que siempre se van a presentar en cualquier sistema nuevo están superadas, seguramente en estos momentos no habría ningún problema. Pero es que no hubo una anticipación elemental a las cosas que podían presentarse. Yo no puedo creer, por ejemplo, que todos esos aspirantes a cargos por libre postulación que estaban esperando el 15 de agosto, que se había anunciado profusamente que iba a ser el día en que comenzaban las inscripciones, además un día feriado en la ciudad capital, no fueran a tener a todos sus firmantes en fila con toda la disposición de firmar. Precisamente de eso se trataba. Y resulta que hoy nos dicen, como un gran logro,
alguien del Tribunal Electoral, no sé quién es, que ayer hubo 4.000 firmas. Gran logro. Pero es que hay 1.500 candidatos y yo no, o aspirantes a libre postulación. Yo no puedo creer que entre todos los 1.500 cada uno hubiera llevado menos de 4 aspirantes a firmar. Yo no puedo creer eso. Debió haber por lo menos 15.000 firmas el día de ayer. No, y hubo Pero eso casos no es que lo no que está pudieron ocurriendo. Y no empezar. está ocurriendo por Claro. todas estas fallas de tipo procesal y de falta de anticipación a los hechos que iban a ocurrir. Ahora, lo que esto significa son errores que, pues, para algunos pueden ser, como decía yo hace un momento y mencionó el magistrado Juncal, subsanables sobre la marcha y demás, pero ¿qué representa esto? Sin querer buscar la quinta pata al gato tampoco, pero en el análisis que usted pueda hacer y esa lectura desde un conocedor de la importancia de la democracia y la confianza que hay que tener sobre ella en nuestras instituciones, este tipo de situaciones puede generar como sensación a la población. Bueno, la intranquilidad de que el sistema no está siendo justo, de que no hay equidad para todos, de que las condiciones son desiguales para los candidatos por libre postulación frente a los candidatos que son postulados por los partidos políticos. ¿Por qué? Porque los partidos políticos no tienen que llenar ningún tipo de firmas para los propósitos de que las personas que sean propuestas como candidatos sean aceptadas para el Tribunal Electoral. Tienen que llenar otros requisitos, por ejemplo, que se acredite bien cuál es la edad de la persona, que se acredite dónde es que vive la persona, que se acredite que no ha sido condenada por más de 5 años de prisión por delito doloso. Pero eso también lo tienen que cumplir los candidatos por libre postulación y además tienen que cumplir con las firmas que deben llevar. Y para eso se ha dado un año, el Tribunal Electoral ha dado un año. La ley ha dado un año para que se consigan esas firmas. Pero ya no es un año, ya son 364 días. ¿Por qué? Porque al día de ayer no funcionó bien el sistema. Y si trasladamos al día de hoy los problemas que ocurrieron al día de ayer, que no han sido corregidos en un solo día, hoy vamos a tener exactamente la misma situación. Y si no exactamente, pues puede que haya 1 o 2 firmas más. Ya lo veremos al final del día cuando nos digan hoy, que hoy sí es un día de trabajo y que la gente no puede distraer de sus propios oficios para ir a un tribunal electoral ni a ninguna parte a firmar. Hoy debiera haber una concurrencia un tanto inferior a la de ayer, que era el primer día y de donde están todas las voluntades entusiastas pendientes de que se inicie el sistema. Hoy va a haber menos firmas, entonces ya mañana serán 363 días los que faltan para conseguir todas esas firmas. Firmas que por lo demás ya traen un problema serio, porque esas firmas tienen que ser el 2% de los votos válidos de la última elección, dependiendo de la circunscripción de que se trate. Ahora, Pero para conseguirlas hay un año. Pero después que se consiga ese 2%, todavía hay que estar seguro de que la persona que consiguió ese 2% o la lista que consiguió ese 2% está entre las 3 listas que más votos tienen, que más firmas tienen. De manera que no van a parar durante un año. De manera que van a estar gastando recursos durante un año. Recursos que no tienen que gastar los partidos políticos cuando postulan a sus propios candidatos. O sea, todo el sistema está siendo instituido con mucha falta de justicia, con condiciones desiguales, y eso es injusto y es una de las primeras condiciones, de los primeros principios que en materia electoral existen. Igualdad para todos los candidatos, cosa que además se va a romper posteriormente con el financiamiento a los candidatos por libre postulación y por los partidos políticos. quiero aprovechar al margen de esta realidad en cuanto a este proceso, aprovechar antes que el tiempo nos alcance para hablar de pues la designación. Ya en diciembre vence el plazo de uno de los magistrados del Tribunal Electoral, es el caso de Heriberto Araúz, el magistrado Heriberto Araúz. Ya, me corrige si estoy equivocado, cerró también el proceso de postulación para los perfiles a ocupar el cargo. ¿Qué cosas son importantes, considera usted, evaluar? Y si cree que se está buscando o se está mirando en función de blindar más a esta institución
y colocar a las personas probas que de alguna manera devuelvan el buen nombre a la misma? Mire, en primer lugar debo decir e insistir, porque aquí hay un error que se introdujo en algún momento, yo no sé por quién ni cómo, y no interesa encontrar culpables. Lo que sí interesa es que los errores no se perpetúen. La fecha de vencimiento del nombramiento del magistrado Araúz es el 11 de octubre del año 2022. No es en diciembre y no es en enero. Eso lo han sostenido otros magistrados anteriormente, pensando que así se daban 1, 2, 3 o 4 meses más de salarios cada quincena. Pero eso no es cierto. Es el 11 de octubre. ¿Y por qué es esto? Porque la constitución que nos rige en este momento fue aprobada el 11 de octubre de 1972. Y como se aprobó el 11 de octubre de 1972, en ese tiempo los términos eran de 6 años, después pasaron a 10, después se cambiaron y fueron de 6 años para uno, 10 para 8 para otro y 10 para otro, pero siempre han sido concluyendo y comenzando el 11 de octubre. De manera que eso hay que tenerlo muy presente. En segundo lugar, los términos para la postulación de los candidatos, que en este caso lo tiene que hacer la Corte Suprema de Justicia, el nombramiento, porque a los tribunales electorales, a los miembros del Tribunal Electoral los designa a uno el presidente de la República, a otro la Corte Suprema de Justicia y a otro el órgano legislativo. Y siempre entre una persona que no haga parte del organismo correspondiente. Es decir, nadie que trabaje con el órgano judicial puede ser nominado por el órgano judicial, por la Corte Suprema. Nadie que trabaje con el presidente debe ser nominado por el órgano ejecutivo. Y nadie que trabaje con la Asamblea debe ser nominado por la Asamblea. Yo sé que eso no es lo que ha ocurrido en el pasado, pero eso es lo que la Constitución estableció que debe ocurrir. En tercer lugar, el perfil que deben tener los magistrados del Tribunal Electoral es fácil de decir, pero difícil de cumplir. En primer lugar, tienen que ser personas versadas, ojalá con experiencia en actividades de naturaleza político-electoral. Incluso pueden haber pertenecido a partidos políticos con tal de que tengan en mi opinión, con tal de que ejerzan sus cargos con absoluta independencia de esos partidos políticos. Eso es importante, tener conocimiento de lo que es la actividad electoral. En segundo lugar, tienen que tener carácter. No puede ser que un magistrado salga a decir, para justificar un fallo perverso, que después la Corte Suprema de Justicia dijo que era inconstitucional, que lo que pasó es que ellos recibieron muchas presiones. Por favor, cuando uno va a ser magistrado, cuando uno va a ejercer determinado cargo, tiene que ser capaz de soportar presiones si es que se sabe de antemano que van a venir presiones. Y que en el caso de los magistrados del Tribunal Electoral tienen que fallar siempre en derecho. Lo que diga la ley, no lo que diga el partido político en el poder, porque eso es precisamente lo que distorsiona la seguridad jurídica que debe haber en el país. En tercer lugar, naturalmente que tienen que ser personas que estudien el código electoral, las disposiciones electorales, las convenciones internacionales que tienen que ver con materia electoral. Por ejemplo, el hecho de que existan convenciones que digan que todo ciudadano tiene el derecho a participar y a elegir a sus gobernantes, a participar en su gobierno y a elegir a sus gobernantes. Eso es un principio que está en el derecho internacional. Hay naciones que no practican eso a pesar de que está en el derecho internacional. Bueno, ese es el problema de ellos. Pero un país que se precie de ser respetuoso del orden jurídico debe respetar lo que él mismo se ha comprometido a hacer. Eso es importante. Esos tres elementos que he dicho. Y ojalá quien vaya a ser escogido por la Corte Suprema de Justicia reúna estos elementos. Yo me temo, y lo he visto varias veces en el pasado, que no es eso en lo que se fijan
sino que se fijan si se puede justificar ante el gran público si la persona tiene estos elementos. Pero en lo que se fijan no es en eso. En lo que se fijan es si a esa persona le pueden pegar una llamada y decir, oye, en este caso trata de resolver las cosas de esta manera, para que el magistrado entonces haga las cosas de tal modo que parezca justo lo que ha decidido, pero que no obedece a que sea justo, sino que obedece a lo que le dijeron. Y eso debe evitarse. Eso pasa con demasiada frecuencia. Y también ocurre que y eso ya lo hemos visto también en el Tribunal Electoral actual incluso, que los funcionarios que llegan ahí como magistrados con frecuencia vienen del propio organismo del cual que hizo el nombramiento. El magistrado Junca, por ejemplo, era funcionario de la Asamblea Legislativa antes de ser nombrado magistrado. Por supuesto que él diariamente cabildeaba y diariamente alternaba con todos esos diputados que tenían que elegirlo a él. Y todos esos diputados, naturalmente, podían comprometer a ese magistrado o intentar comprometerlo con el hecho de que te voy a dar el voto, pero acuérdate cuando estés allá que yo te di el voto ahora. Claro. Y eso es lo que no se quiere, porque lo que se quiere es que quien tenga que hacer la nominación lo haga con estricto apego a las condiciones que reúna la persona y no por el hecho de provenir de la misma institución donde estaba trabajando hasta ese momento. Lo que ha dicho no es más que el respeto a la institucionalidad, devolverla definitivamente, porque estamos hablando en función de este cargo, pero se da en otros niveles y en otras instancias. Doctor Márquez, gracias, como siempre, por sus aportes, por su experiencia compartida en estos temas y, por supuesto, estaremos en lo próximo conversando. Este proceso electoral que ha iniciado con esta etapa de recolección de firmas por las libres postulaciones marca el inicio también de esa etapa. Muchísimas gracias. Buen día. Con mucho gusto y muy buenos días. Bien, tenemos que avanzar 7:50 minutos de la mañana.